Bienvenido al día 19 de un año en la Biblia. Mi nombre es Ricardo Giacomán y el día de hoy quiero que me acompañes a explorar las sagradas escrituras, permitiendo que sea nuestro fundamento y que dirija nuestros pies. Entramos a la presencia de Dios con gratitud. Dice el Señor que Él se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y cuando venimos a su palabra, nosotros venimos con un corazón rendido. Por eso, antes de iniciar a leer, vamos a rendir nuestro corazón a Él mediante una oración. Padre, el día de hoy reconocemos que eres nuestro pastor y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias por dirigir nuestro caminar, por regalarnos el regalo de tu Espíritu y dejar, Señor, que tu palabra pastoree nuestro caminar. Te entregamos nuestras preocupaciones y el día de hoy te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 39. José en la casa de Potifar. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad para administrar sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó ella. Pero José se negó. «Mire», le contestó, «mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Seré un gran pecado contra Dios». Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos». José es encarcelado. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel,
Poco después, el director puso a cargo a José de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Génesis capítulo 40. José interpreta dos sueños. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con sus dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los dos tuvimos un sueño, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí, y la vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas, exprimí el jugo en la copa, después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas vayan bien. Háblale a mí, al faraón, para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pastel blanco sobre mi cabeza. En las canastas de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaban sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces instituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando lo interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Génesis capítulo 41. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las vacas gordas y sanas. En ese momento
del sueño. El faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían en un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirles lo que significaba. Finalmente, habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie pudo decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Mateo capítulo 12. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y les dijo: miren, esos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo capítulo 13, del 1 al 23. Más tarde ese día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y mientras enseñaba a la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se lo comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue de 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas estas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó. Pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, se las daré más
se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en sabiduría. Otra vez. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas, son perseguidos por creer la palabra de Dios y caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje, desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y produce una cosecha de 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Salmo capítulo 17. Oración de David. Oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me respondes. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan. Me rastrean y me rodean a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes, escondidos en emboscada. Levántate, oh Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada rescátame de los perversos. Con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo, pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes, porque soy recto
Te veré cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Proverbios capítulo 3, versículo 33 al 35. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Este fue el apasionado devocional lectura del día 19 de un año en la Biblia. Un tiempo para reflexionar, para aplicar, orar y compartir lo que Dios habla a nuestra vida. Que Dios te bendiga. Bienvenido al día 19. Primero quebrado, después promocionado. Los seres humanos se conectan por medio de las historias. Las historias nos mueven, nos enseñan, nos dan reflexiones y nos hacen viajar por nuestra imaginación para ir a lugares que físicamente son imposibles de ir. Por eso nos gustan las películas, porque cuentan alguna historia y dependiendo de la temporada en la que estamos viviendo, es como nosotros nos identificamos con la historia, con el personaje o con la temporada. La vida de José, el soñador en la Biblia, es de esas historias inspiradoras que cuando las vemos nos sentimos como si nosotros fuéramos el personaje. En Génesis, donde nos muestra esta historia, a quien Dios le había dado sueños y sueños grandes. Por eso la historia de José nos relacionamos con ellos, porque cuando vemos los sueños que Dios le dio a José, nosotros decimos, también Dios tiene esos sueños para nosotros. Y de la forma en la que vemos que Dios lo prosperó, lo levantó, decimos, también Dios lo puede hacer con nosotros. Hasta este punto de la historia, tal vez puedes pensar, yo quiero la vida de José, yo quiero ser promovido, quiero tener sueños grandes, quiero que Dios me use para que se cumplan sus propósitos en mi vida. En Génesis 39:2 dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener éxito en todo lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser promovidos o tener un matrimonio feliz todos los días, que no hubiese peleas? Bueno, eso no existe entre paréntesis. Obviamente que mientras te hago estas preguntas, te estás imaginando otros sueños que tienes. Ya sabes, no tiene nada de malo tener sueños. La Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son más grandes que los nuestros, que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos van mucho más allá de lo que tú y yo podemos creer o imaginar. Ahora, quiero hacerte la pregunta, ¿crees que Dios tiene grandes cosas para tu vida? Cuando vemos la vida de José, nosotros queremos su vida, pero no queremos el proceso por el cual Dios procesa y levanta la vida de José. En la historia de José vemos que José es vendido como esclavo en el contexto de esclavitud, de injusticia, de abandono, de rechazo por parte de las personas que más lo amaban. Fue traicionado por sus hermanos. ¿A eso le llamamos éxito? ¿A eso nosotros queremos tener la vida como José? Entonces, si lo pudiéramos poner en nuestro contexto, ya no suena como éxito, sino qué difícil vida está pasando esa persona. La mayor parte de nuestra vida la pasamos y la transitamos en temporadas de cambio, en temporadas donde Dios quiere formar algo dentro de nosotros que después se puede manifestar fuera de nosotros. Pero para que Dios cumpla lo que se ve, primero tiene que desarrollar un carácter en tu vida en las áreas que no se ve.
Por eso en Hebreos 12 dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Es normal que en la vida de José, el hijo consentido de un padre adinerado, tuviera fallas de carácter, tuviera áreas de mejora, tuviera una mentalidad egoísta centrada en uno mismo. Por eso cuando Dios le da un sueño, él se lo cuenta a sus hermanos como presumiéndoles y diciéndoles, ustedes me servirán a mí. Porque cuando Dios nos da sueños y no tenemos carácter, el carácter de Cristo, pensamos que los sueños son para que Dios nos promocione a nosotros, sin saber que la promoción que Dios quiere darnos es para bendecir a los demás. Así que Dios permite, con el amor que tiene, que pasemos por cosas que mientras las estamos pasando nosotros podemos decir qué injusto. Qué difícil, qué complejo. ¿Cómo voy a superar este quebranto? ¿Cómo voy a superar esta pérdida? ¿Cómo voy a superar esto que el día de hoy no sé cómo hacerlo? Así que hay tres cosas que podemos ver en la vida de José que las podemos aplicar a nuestra vida. Número uno, no se tomó las cosas personales. José no se tomó las cosas personales. Si tú y yo vemos el comportamiento ante la reacción y la toma de decisiones, vemos que José no amargó su corazón ante la vida, no amargó su corazón ante Dios, no amargó su corazón ante el Potifar que lo había comprado como esclavo. La mayoría del tiempo, escúchame bien, nosotros pensamos, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué yo? Y nos amargamos y nos enojamos y decimos, ¿por qué a mí? En vez de decir, ¿para qué a mí? ¿Para qué quieres hacer esto en mí? ¿A quién quieres formar? ¿Qué quieres cambiar dentro de mí para la siguiente temporada? Así que tranquilo, escúchame bien, si el día de hoy estás en una temporada de quebranto, de transición, tranquilo, no te enojes. No te frustres, aunque lo que te estoy pidiendo es difícil, confía en que el Señor te dará el siguiente paso. La segunda cosa es que José mantuvo una relación cercana con Dios. José mantuvo esa cercanía. La Biblia dice, y el Señor estaba con José, a lo que podemos inferir que José, en vez de amargarse, tuvo una relación cercana. Él abrazó más que nunca esa relación. La Biblia no es muy clara en cómo José tenía esa relación, pero yo puedo inferir que al ser el consentido de su padre y tener cercanía con su padre, que fue Jacob, Jacob fue un hombre que conoció a Dios, fue un hombre que peleó con Dios, fue un hombre que tuvo manifestaciones impresionantes de Dios. Así que yo sugiero o infiero que Jacob le enseñó los secretos y la dislocada. Oye, papá, ¿por qué caminas así? Bueno, porque tuvo un enfrentamiento con Dios, hijo. Estaba en un momento en mi vida donde estaba quebrado, donde estaba buscando mi propia identidad, donde estaba buscando ser alguien y quería regresar y conciliar mi vida, pero no sabía cómo. Y en ese momento Dios se me aparece y yo quería que me bendijera. Así que peleé con él toda la noche y como no lo dejé ir, tocó mi cadera. Imagínate. Jacob contándole esta historia a José. Y yo me imagino que él desarrolló esta relación íntima y decía cosas, Señor, así como te le apareciste a mi papá y estuviste con él cuando él estuvo sirviendo a su suegro Labán por 14 años y lo estafó y siempre se aprovechaba de él, así como se están aprovechando de mí. Yo quiero que el día de hoy tú seas mi juez y vayas delante de mí. Así que número 2, José mantuvo una relación cercana con Dios. Y número 3, José vivió con excelencia. Un corazón sano normalmente es un corazón que aprende a disfrutar la vida y a lo que le depare la vida, hacerlo de la mejor manera. La Biblia dice que los diligentes delante de los reyes estarán. José era un hombre que no le asustaba el trabajo, que no era de los que se despertaba y pues a ver qué me depara la vida, a ver qué se me ocurre hacer. No, era un hombre diligente, era un hombre de planes, era un hombre que aprovechaba bien su tiempo, era un hombre que quería aprender y conocer y poder administrar y maximizar todas las oportunidades que él tenía. No era un hombre, era un hombre de planes.
Era un hombre de visión, era un hombre de esfuerzo y mucha dedicación. Para ser excelente en lo que haces, tienes que aprender a poner atención al detalle y en cada aspecto. José conocía de agricultura, de ganadería, de administración, de ejecución, de liderazgo. Por eso cuando él estaba delante de personas que tenían posesiones de liderazgo, lo ascendían rápidamente porque era excelente, era trabajador, no se echaba para atrás, era para adelante. Así que, ¿qué podemos aprender? Número uno, no se toman las cosas personales. Número dos, mantuvo una relación cercana con Dios. Y número tres, vivió con excelencia. Y en el número tres yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo están los cajones de tu cocina? ¿Cómo están los cajones de tu casa? ¿Cómo está la cajuela de tu carro? Porque como tienes ordenadas esas cosas, vas a tener ordenada tu mente, tu vida y las cosas que Dios pone en tu mano. Así que Dios no confiará mayores cosas si las cosas con las que tenemos ahorita no sabemos ponerlas en orden. Para cerrar, todos somos José. Y quiero decirte, todos en todo momento estamos en tiempos de formación, de crecimiento y desarrollo, porque nuestra meta es parecernos a Jesús. Y para parecernos a Jesús tomará toda nuestra vida. Así que vamos a terminar este tiempo orando. Señor, el día de hoy tal vez no te lo habíamos pedido, pero reconocemos y queremos que sigas trabajando en nuestro corazón, que nos permitas crecer en las áreas que nos están impidiendo avanzar. Queremos renunciar al pecado, a actitudes necias, a maneras incorrectas de pensar y de tratar a los demás, para poder desarrollar la persona de Cristo en mí, Señor. Yo te pido que me des fuerza y dirección para avanzar, Señor, y no entrometer mi corazón y tener un corazón que está resentido porque las cosas no funcionan bien. En cambio, Señor, que mi corazón esté abierto para aprender y crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue la Biblia en un año, devocional número 19. Y de la forma en la que tú puedes ayudarnos y contribuir a este gran proyecto es que difundas, que compartas, que le des clic, que le des share, que le compartas a tus amigos la palabra de Dios para que este proyecto y la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.